la llegada del caballo. El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En las murallas de Troya, los centinelas observaban con asombro cómo el campamento griego, que durante una década había sido una amenaza constante, estaba siendo desmantelado. Las tiendas de campaña se derrumbaban, los barcos eran cargados, y el ejército que había atormentado a la gran ciudad parecía estar retirándose. Un murmullo de incredulidad recorría las calles de Troya. Los ciudadanos salieron de sus casas, incrédulos ante la posibilidad de que la guerra finalmente hubiera terminado. Había pasado tanto tiempo que apenas recordaban lo que era vivir sin miedo. Los hombres, mujeres y niños se reunieron en las plazas, comentando con voces entrecortadas. Sin embargo, no todo era alivio. Desde lo alto de la torre más alta, Príamo, el rey de Troya, miraba con el ceño fruncido. A su lado, su hija Casandra permanecía inmóvil, sus ojos clavados en el lejano campamento griego. «No te alegres demasiado, padre», dijo Casandra con un tono grave. «Ellos no se retiran. Esto es una ilusión, una trampa». Príamo suspiró, cansado de los constantes presagios de su hija. La maldición de Apolo la había condenado a conocer el futuro, pero también a ser ignorada por todos. «Y déjanos disfrutar este momento, Casandra. Si es una trampa, lo enfrentaremos cuando llegue. Pero, por ahora, la ciudad necesita esperanza». Casandra apretó los labios, pero no respondió. Sus visiones eran claras, la destrucción estaba cerca. El regalo de los griegos. Horas más tarde, un grupo de exploradores troyanos regresó con noticias sorprendentes. Frente a las puertas de Troya, en el terreno donde había estado el campamento griego, se encontraba un enorme caballo de madera. Era una construcción colosal, tallada con exquisito detalle, con inscripciones en griego que indicaban que era una ofrenda a Atenea, la diosa de la guerra, en señal de rendición. El pueblo se reunió en las puertas, observando la imponente figura con curiosidad y asombro. La estructura era majestuosa, casi intimidante. Sus ojos de madera parecían observarlos con una calma inquietante. Laoconte, el sacerdote de Apolo, llegó rápidamente al lugar. Su rostro estaba tenso, y sus manos temblaban mientras señalaba al caballo. «No debemos permitir que esto entre en la ciudad», gritó, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud. «Es un engaño. Los griegos no se han ido, están dentro de esto, esperando destruirnos». Un murmullo de inquietud recorrió la multitud, pero pronto fue sofocado por Sinón, un hombre griego que los troyanos habían capturado y que había ganado su confianza. «Y no, mi señor», dijo Sinón, arrodillándose ante Príamo. «Este caballo es una ofrenda sagrada. Los griegos lo dejaron atrás para asegurar su retorno a casa. Si lo destruimos, ofenderemos a Atenea y atraeremos su ira». Príamo frunció el ceño, sopesando las palabras del griego y del sacerdote. Finalmente, con un gesto de la mano, ordenó que el caballo fuera llevado dentro de las murallas. Laoconte gritó de desesperación. «¿Que estáis condenando a Troya? Desconfiad de los griegos, incluso cuando traen regalos». Fue en ese momento cuando un rugido llenó el aire. Desde el mar, 2 enormes serpientes surgieron de las olas, moviéndose con una velocidad aterradora hacia Laoconte y sus 2 hijos. Los niños gritaron mientras las bestias se enroscaban alrededor de sus cuerpos, aplastándolos. La multitud observó con horror cómo las criaturas arrastraban al sacerdote y a sus hijos hacia las profundidades. El silencio cayó sobre los troyanos. Para ellos, era una señal de los dioses. Príamo, con la voz quebrada, ordenó que el caballo fuera llevado al interior de la ciudad. La entrada del destino. Con esfuerzo, decenas de hombres ataron sogas alrededor del caballo y comenzaron a arrastrarlo hacia las puertas de Troya. Las ruedas chirriaron, y la madera rechinó mientras avanzaba lentamente. Los ciudadanos lo recibieron con vítores, convencidos de que la guerra había terminado. Sin embargo, no todos compartían la euforia. Andrómaca, la viuda de Héctor, observaba desde una ventana del palacio. Su hijo dormía en sus brazos, ajeno al ruido de la celebración. «Esto no me parece correcto», murmuró para sí misma. Casandra, de pie en la plaza,
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras veía cómo el caballo era colocado en el centro de la ciudad. Sus visiones se intensificaron: llamas, sangre, muerte. En lo alto de las murallas, un grupo de soldados troyanos observaba hacia el mar, buscando signos de los griegos. No vieron nada más que la negrura de la noche y las estrellas reflejadas en el agua. Pero en la oscuridad, ocultos tras una isla cercana, los barcos griegos esperaban el inicio de la fiesta. Cuando el caballo quedó asegurado, las celebraciones comenzaron. Antorchas iluminaron las calles, el vino corrió como un río, y las risas resonaron en cada rincón. La gente bailaba alrededor del caballo, tocando música y cantando canciones de victoria. Príamo, aliviado, se permitió sonreír por primera vez en años. Desde el balcón del palacio, brindó por la victoria de Troya, por el coraje de sus soldados y por el regreso de la paz. Pero en medio del júbilo, la tragedia ya estaba en marcha. Dentro del caballo, Ulises y sus hombres esperaban, inmóviles y tensos. Podían escuchar los vítores, las canciones, y sentir el calor de las antorchas que iluminaban su prisión de madera. Ulises cerró los ojos, concentrado en el momento que vendría. Afuera, Troya celebraba su victoria. Dentro, la destrucción aguardaba. La celebración de la victoria. El rugido de la multitud resonaba como un trueno en las calles de Troya. La victoria, tan anhelada y soñada durante 10 años, finalmente estaba aquí, o al menos eso creían. Antorchas iluminaban la ciudad, sus llamas oscilando en el viento, mientras hombres y mujeres danzaban alrededor del imponente caballo de madera que ahora presidía la plaza central. Los músicos llenaron el aire con canciones triunfales, sus liras y tambores marcando el ritmo de una fiesta que parecía interminable. Los soldados troyanos, que durante años habían conocido el cansancio, la muerte y el frío acero de la guerra, bebían vino en copas desbordantes, celebrando el regreso a una vida sin conflictos. En medio de la plaza, un grupo de niños jugaba alrededor del caballo, tocando la madera pulida y riendo. Para ellos, el coloso era una maravilla, una joya que simbolizaba la gloria de Troya. Pero si hubieran escuchado más atentamente, tal vez habrían notado el leve crujido dentro del caballo, donde los soldados griegos permanecían inmóviles, esperando su momento. Una ciudad en éxtasis. Desde los balcones del palacio, Príamo miraba con ojos húmedos de emoción. A su lado, su esposa Hécuba lo tomó de la mano, compartiendo un momento de paz que les había sido negado durante tanto tiempo. «Mira a nuestro pueblo», dijo Hécuba, su voz llena de ternura. «Por fin pueden sonreír de nuevo». Príamo asintió lentamente, pero en su interior todavía albergaba una sombra de duda. Las palabras de Laoconte resonaban en su mente, aunque las había descartado como el delirio de un hombre que había sido castigado por los dioses. «Espero que tengamos razón, Hécuba. Si este caballo es realmente un regalo de los dioses, entonces hemos sido bendecidos». Hécuba no respondió. Sus ojos se posaron en Casandra, que estaba de pie al pie del balcón, mirando la celebración sin participar en ella. La profetisa no había dejado de temblar desde que el caballo entró en la ciudad. En otra parte, Andrómaca observaba desde las sombras de su habitación. Su hijo dormía en sus brazos, ajeno al bullicio que inundaba la ciudad. Aunque deseaba unirse a la alegría de su pueblo, una inquietud persistente en su pecho le impedía sentirse tranquila. «Algo no está bien», murmuró, mientras el eco de las risas se mezclaba con sus pensamientos oscuros. La euforia en las calles. En las calles de Troya, la fiesta alcanzó su punto culminante. Los soldados compartían historias de guerra, sus voces llenas de orgullo. Algunos recordaban las hazañas de Héctor, el gran príncipe guerrero que había caído en batalla contra Aquiles. «Héctor nos está mirando desde el Hades esta noche», dijo uno de ellos, alzando su copa. «Esta victoria es para él». Las mujeres troyanas, muchas de ellas viudas, encontraron consuelo temporal en la música y el vino. Sus risas resonaban como campanas en la noche, aunque detrás de cada sonrisa había una sombra de dolor que no podían borrar del todo. En un rincón, un joven bardo improvisaba versos para entretener a una multitud. 10 años de asedio, 10 años de guerra. Pero hoy los griegos son los que lloran. Troya se alza, gloriosa y fuerte. Y el caballo es el símbolo de su suerte.
El pueblo rugió en aprobación, levantando sus copas al unísono. Los ecos de la duda. No todos estaban convencidos de que la guerra había terminado. En los templos, algunos sacerdotes ofrecían oraciones a los dioses, pidiendo protección para Troya. Sin embargo, en el templo de Apolo, Casandra permanecía arrodillada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Padre Apolo, no me has abandonado, pero tu don es una carga demasiado pesada, susurró, con la voz quebrada. Sé lo que viene, pero nadie me escucha. ¿De qué sirve ver el futuro si no puedo evitarlo? En su mente, las visiones de Troya en llamas eran tan claras como el brillo de las estrellas sobre su cabeza. Veía a su padre, Príamo, siendo asesinado frente al altar. Veía a su madre arrastrada por los invasores. Veía a Paris caer, su arco roto, sus flechas inútiles. Pero el ruido de la celebración la devolvió a la realidad. En el templo, sus palabras se perdieron en el vacío, mientras las risas y la música continuaban en las calles. Dentro del caballo. Mientras tanto, dentro del caballo, los soldados griegos permanecían completamente inmóviles. Cada movimiento era calculado, cada respiración era apenas un susurro. Ulises, su líder, observaba a sus hombres con una mirada que combinaba confianza y cautela. Pronto será el momento, susurró, apenas moviendo los labios. No perdáis la concentración. Algunos soldados cerraban los ojos, intentando calmar los nervios que amenazaban con traicionarlos. El calor dentro del caballo era sofocante, y el sonido de la celebración fuera hacía que la espera fuera aún más tortuosa. Uno de ellos murmuró, ¿y si nos descubren antes de tiempo? Ulises le lanzó una mirada que lo silenció de inmediato. Y no lo harán. Esta noche es nuestra. La falsa calma antes de la tormenta. Cuando la medianoche se acercó, la fiesta comenzó a amainar. Los ciudadanos, ebrios de vino y alegría, comenzaron a retirarse a sus hogares. Las calles, que momentos antes habían sido un mar de luces y risas, se fueron sumiendo en un silencio inquietante. El caballo permanecía en el centro de la plaza, imponente e inmóvil, como un guardián vigilante. Sin embargo, en su interior, los soldados griegos estaban alerta, esperando el momento de actuar. Príamo, desde su palacio, observó la calma que se apoderaba de la ciudad. Por un momento, se permitió creer que todo estaba bien. Pero en algún lugar profundo de la noche, el destino de Troya ya había sido sellado. Silencio en la oscuridad. La noche cayó sobre Troya como un manto pesado y ominoso. La luna, pálida y distante, iluminaba tenuemente las murallas de la ciudad, proyectando sombras alargadas que parecían danzar al ritmo del viento. El bullicio de la celebración había dado paso a un silencio inquietante. Las antorchas, antes vibrantes y vivas, se extinguían lentamente, dejando las calles sumidas en penumbras. Desde lo alto de las murallas, los centinelas se esforzaban por mantener la vigilancia. Pero la fatiga de años de guerra y la euforia de la victoria los habían debilitado. Algunos luchaban contra el sueño, cabeceando ligeramente mientras apoyaban sus lanzas. Otros se entretenían mirando el inmenso caballo de madera que descansaba en la plaza central, sin saber que en su interior se gestaba el principio del fin. La inquietud de los condenados. En el templo de Apolo, Casandra caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Sus visiones eran cada vez más claras y aterradoras. La veía arder, veía a los soldados griegos desatar un infierno implacable, veía a su familia ser masacrada sin piedad. Cada imagen era un puñal que se clavaba más profundo en su corazón. ¿Por qué no me escucharon?, susurró al vacío, con lágrimas brotando de sus ojos. Cayó de rodillas frente a la estatua del dios, sus manos temblorosas alzándose hacia él. Si no puedo salvarlos, al menos dame la fuerza para enfrentarlo. Pero Apolo no respondió. El templo permaneció en silencio, como el resto de la ciudad, ajeno al inminente desastre. Dentro del caballo. En el interior del caballo de madera, el ambiente era opresivo. La madera crujía suavemente con el movimiento del viento, y el aire estaba cargado del sudor y la tensión de los hombres que esperaban en la penumbra. Ulises, inmóvil como una estatua, observaba a sus soldados. A pesar de la oscuridad, podía sentir el nerviosismo en el aire. Algunos respiraban de forma entrecortada,
Otros cerraban los ojos intentando mantener la calma. Pero él sabía que todos estaban listos. Habían sido elegidos por su habilidad, su valentía y su capacidad para ejecutar este plan sin titubeos. Y calma, hombres, susurró Ulises, con una voz tan baja que apenas era audible. Pronto será nuestro momento. No permitáis que la duda se apodere de vosotros. Los soldados asintieron en silencio, aferrándose a sus armas con fuerza. El sonido de las celebraciones había desaparecido por completo, y ahora solo quedaba el canto del viento, que susurraba como un presagio en la noche. Las últimas horas de calma. En el palacio, Príamo descansaba en su cama, aunque el sueño se le escapaba. Se giró varias veces, incapaz de encontrar consuelo en la tranquilidad de la noche. Hécuba, a su lado, respiraba profundamente, agotada por los años de sufrimiento que finalmente parecían haber terminado. Príamo miró el techo y suspiró. Las palabras de Laoconte seguían resonando en su mente: no confiéis en los griegos, ni siquiera cuando traen regalos. Se levantó lentamente, caminando descalzo hacia el balcón. Desde allí, podía ver la silueta del caballo en la plaza, iluminado por las pocas antorchas que aún ardían. Algo en esa figura lo inquietaba, pero no podía identificar qué. En ese momento, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un crujido casi imperceptible que se desvaneció tan rápido como había llegado. Príamo frunció el ceño, pero convencido de que era solo el viento, regresó a su cama. El despertar de la oscuridad. A la medianoche, cuando la ciudad estaba completamente sumida en el sueño, el caballo comenzó a moverse. Desde dentro, Ulises deslizó con cuidado una compuerta secreta, dejando que el aire fresco entrara. El grupo de soldados griegos, uno a uno, comenzó a salir en silencio, como sombras que emergían de las profundidades del abismo. Sus movimientos eran calculados, sus pasos ligeros como el susurro del viento. Cada uno estaba entrenado para avanzar sin ser detectado. Ulises fue el último en salir, cerrando la trampilla tras de sí. Desde las sombras, observó la ciudad dormida. Las murallas estaban casi desprotegidas, los centinelas desprevenidos. Era el momento que habían esperado. Con un gesto de la mano, dio la señal. «Recordad», murmuró, «esta es nuestra única oportunidad. No fallaremos». Los soldados comenzaron a moverse en grupos pequeños, dirigiéndose hacia las puertas principales de la ciudad. Sabían que su misión era abrirlas para que el ejército griego, que aguardaba en la oscuridad más allá de las murallas, pudiera entrar y terminar lo que habían comenzado hace 10 años. El primer golpe. Mientras los griegos avanzaban, un centinela troyano detectó un movimiento extraño cerca de las puertas. Frunció el ceño, frotándose los ojos para despejarse del letargo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa, su lanza temblando en sus manos. Antes de que pudiera reaccionar, una daga se hundió en su garganta. Cayó al suelo sin emitir un sonido, su cuerpo siendo arrastrado rápidamente hacia las sombras. La adrenalina se disparó en los soldados griegos. El primer obstáculo había sido superado, pero sabían que el camino hacia la destrucción de Troya estaba lleno de peligros. El sonido del desastre. Cuando las puertas de la ciudad finalmente se abrieron, un ruido bajo y profundo comenzó a llenar el aire, el eco de los pasos del ejército griego que avanzaba hacia Troya. Los soldados, con antorchas en alto y armas listas, se adentraron en la ciudad como una ola imparable. La alarma no tardó en sonar. Los troyanos comenzaron a despertar, confusos y aterrados. Las puertas, que habían sido su fortaleza durante años, ahora eran el punto por donde la muerte entraba. Gritos de pánico resonaron en las calles mientras los soldados griegos comenzaban su ataque, incendiando edificios, cortando vidas y derrumbando la esperanza de una ciudad que apenas horas antes celebraba su victoria. Desde el palacio, Príamo salió corriendo al balcón, sus ojos llenos de terror al ver las llamas que comenzaban a devorar Troya. «¡Nos han traicionado!», y gritó, mientras el caos se desataba a su alrededor. El silencio de la oscuridad había terminado. Ahora, Troya enfrentaba su última noche, una noche que sería recordada por generaciones como el principio de su fin. El destino de los troyanos. El grito de guerra resonó como un trueno en la noche.
El estrépito de las puertas de Troya cayendo bajo el peso de la invasión griega se mezclaba con el alarido de las llamas que comenzaban a devorar los tejados. La ciudad, que en ese momento celebraba su victoria, fue tomada por sorpresa. El sueño y la euforia fueron reemplazados por el terror y la desesperación. Las primeras luces del alba tintaron el horizonte, pero en las calles de Troya todo era caos y destrucción. Los soldados griegos, como sombras vengativas, se deslizaban entre las casas y los edificios, sus espadas resplandeciendo con la luz de los incendios. Los troyanos, desconcertados y desarmados, apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Los gritos de aquellos que intentaban huir se mezclaban con los lamentos de los caídos, mientras la ciudad, antaño orgullosa, se veía arrastrada hacia el abismo de su destino. Las murallas que habían resistido durante años ahora eran un simbolismo vacío, un monumento a la resistencia que no pudo evitar la llegada de la tormenta. La resistencia de los héroes. En las primeras horas del asalto, los pocos soldados troyanos que quedaban lucharon con valentía. Héctor, aunque muerto, vivía en el recuerdo de cada hombre que empuñaba una espada. Muchos pensaron en él en esos momentos. ¿Qué haría Héctor si estuviera aquí? En el centro de la ciudad, los guerreros más experimentados formaron una última línea de defensa. Se organizaron rápidamente, tratando de mantener a raya a los invasores. Su valentía era palpable, pero la realidad era clara: el ejército griego, preparado y coordinado, era demasiado para ellos. En una de las calles, Andrómaca, viuda de Héctor, luchaba junto a un grupo de mujeres que intentaban proteger a los niños. El miedo era evidente en sus ojos, pero en su pecho ardía una furia incontrolable. Mientras un soldado griego se acercaba, ella levantó un cuchillo con determinación. «No les dejéis tomar a nuestros hijos», y gritó, mientras golpeaba con furia al enemigo que intentaba llevárselo. Pero, a pesar de su valentía, las fuerzas troyanas eran escasas. El ataque griego no cesaba, y las calles pronto se vieron cubiertas de cadáveres. El brillo de las espadas griegas reflejaba la desesperación de los troyanos. Cada casa tomada, cada vida arrebatada, era un recordatorio de lo inevitable. La tragedia de la familia real. Dentro del palacio, Príamo y Hécuba luchaban por mantener la calma, pero la visión de la destrucción que asolaba la ciudad les desbordaba. Hécuba, desgarrada por la pena y el miedo, intentó calmar a sus hijos, pero el caos se extendía más rápido de lo que podían comprender. «Debemos huir, Príamo», dijo Hécuba, su voz llena de angustia mientras los ecos de las batallas llegaban a sus oídos. «Si nos quedamos aquí, moriremos». Príamo, sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar su ciudad sin luchar. Alzó la cabeza con dignidad, aunque su corazón estaba roto por el dolor de ver su reino reducido a escombros. «No huyamos, Hécuba. Troya es mi hogar, y aquí moriré si es necesario». Su última esperanza radicaba en su hijo, Paris, quien había sido el causante de la guerra con su juicio sobre las diosas. Paris había sido quien, en última instancia, había desatado el sufrimiento que ahora aplastaba a la ciudad. Príamo confiaba en que su hijo, a pesar de su juventud, podría ayudar a defender el palacio. Pero cuando Príamo llamó a Paris, no obtuvo respuesta. La figura de su hijo no apareció, y la angustia creció dentro de su pecho. Los gritos fuera del palacio se intensificaron, y la cercanía del enemigo se volvía cada vez más aterradora. El sacrificio de Casandra. Casandra, que había estado prediciendo la caída de Troya con angustia y desesperación, se encontraba en una de las torres del palacio, observando la masacre desde lo alto. Su mente, habitada por visiones del futuro, no podía hacer nada para cambiar el curso de los eventos. Cada grito que escuchaba, cada incendio que veía, confirmaba sus peores temores. Su corazón se partía al ver la destrucción de su gente, pero lo peor de todo era saber que nada de lo que hiciera podría evitarlo. Sabía que la traición había sellado el destino de Troya, y la ciudad caería ante los griegos como un árbol que sucumbe a la fuerza de la tormenta. Con una expresión de desesperación, se despidió de sus seres queridos en silencio. La visión de su madre y su padre caídos, el cuerpo de Héctor aún sin enterrar, todas las almas que perecerían en esa noche, la acosaban. Se sentó en el suelo, rezando a los dioses para que al menos pudieran encontrar la paz. Pero no llegaron. En su lugar, solo llegó la furia griega.
la caída del rey. En el centro del palacio, mientras la sangre troyana manchaba las paredes, Príamo, con su rostro envejecido por la desesperación, tomó su espada. Aunque su cuerpo ya no era el de un joven guerrero, su corazón ardía con la furia de un rey que no quería ver su ciudad arder sin luchar. Pero cuando los soldados griegos irrumpieron en la cámara real, se encontró cara a cara con Neoptólemo, el hijo de Aquiles. El joven guerrero, con los ojos llenos de rabia y el rostro marcado por la furia, se acercó a él sin dudar. Príamo, aunque sabía que no podía ganar, alzó su espada. «Te enfrentaré, hijo de Aquiles». Pero Neoptólemo, con la frialdad de un soldado entrenado, lo derribó con un solo golpe. La espada de Príamo cayó al suelo, y en su último aliento, vio el rostro de su asesino. La ciudad de Troya, que había sido símbolo de fuerza y gloria, se desmoronaba ante la fría determinación de los griegos. La última llama de la resistencia de Príamo se extinguió en el instante en que su cuerpo se desplomó en el suelo, sin vida, ante los ojos de su pueblo. El destino de las mujeres. Mientras los hombres morían en la batalla, las mujeres troyanas también enfrentaban su propio destino. Andrómaca, al igual que otras madres, fue separada de su hijo. Cuando los griegos entraron en la ciudad, no solo saquearon, sino que se llevaron como botín a las mujeres más hermosas y fuertes. El rostro de Andrómaca, cubierto de lágrimas, reflejaba el horror de la pérdida de su familia. Su hijo, el pequeño Astianax, fue arrebatado de sus brazos por las fuerzas invasoras. Un griego la tomó del brazo, llevándola lejos de su hogar, mientras el sonido de la destrucción retumbaba en sus oídos. Las mujeres, lejos de ser solo víctimas pasivas, enfrentaron la brutalidad con una resistencia desesperada. Algunas lucharon hasta el final, mientras que otras, como Casandra, fueron arrastradas por la fuerza para ser entregadas a los vencedores. La conclusión de una guerra sin fin. La caída de Troya no fue solo la caída de una ciudad, fue la caída de un mundo entero. Los héroes, tanto griegos como troyanos, se encontraron con un destino marcado por la muerte, la traición y la desesperación. En el interior de los hogares, las últimas luces de esperanza se apagaban mientras la ciudad, que alguna vez fue gloriosa, se convertía en cenizas. El sol de la mañana, que antes prometía un nuevo comienzo, ahora iluminaba un paisaje desolado. El aire, impregnado de humo y lágrimas, era testigo de una tragedia que quedaría grabada en la memoria de los hombres durante siglos. Troya había caído, y con ella, sus sueños, sus héroes y su eterna lucha por la libertad. El despertar de la traición. La caída de Troya había sido brutal, pero el despertar de la traición fue mucho más profundo. La ciudad, ahora envuelta en una cortina de humo y ruinas, aún resonaba con los ecos de la guerra, los gritos y los lamentos de los caídos. Las murallas que habían sido testigos de tantas batallas, ahora yacían rotas, con sus piedras desgarradas por la furia griega. Pero la verdadera tragedia aún no se había revelado completamente. Los griegos, quienes habían sellado el destino de Troya, no solo habían destruido una ciudad, también habían sembrado la semilla de una traición aún mayor. La reacción de los vencedores. El primer resplandor del amanecer iluminó el campo de batalla, donde los griegos avanzaban victoriosos entre los cadáveres troyanos. La ciudad estaba sumida en el caos, y mientras algunos soldados celebraban, otros mantenían una mirada seria, la tensión palpable en el aire. Nadie, por dentro, podía ignorar el costo de esta victoria. La guerra había durado años, y los guerreros griegos estaban agotados, tanto en cuerpo como en alma. Ulises, el artífice de la estrategia del caballo de madera, caminaba entre las ruinas con paso lento. A su lado, los soldados griegos seguían avanzando, saqueando lo que quedaba de la ciudad, sin dejar nada atrás. Las riquezas, los artefactos sagrados, las joyas y los preciosos objetos de Troya eran despojados de inmediato. Pero no era solo eso lo que perturbaba a Ulises. Había algo más oscuro en el aire, algo que ni él ni sus hombres podían eludir. La victoria, que había sido tan ansiada, ahora les dejaba un vacío. Un sentimiento inquietante de que su triunfo había sido manchado por la traición de alguien cercano. El rostro de la traición. La traición había sido sembrada mucho antes de que Troya cayera. Aquellos que habían conspirado para desatar la guerra y los engaños nunca habían imaginado la magnitud de las consecuencias.
En las sombras del campamento griego, un pequeño grupo de soldados discutía en voz baja, sus miradas llenas de resentimiento. ¿Lo hemos hecho bien?, preguntó uno de ellos, su voz rota por la culpa. Era Menelao, el rey de Esparta. Durante años había perseguido su venganza por el rapto de Helena, pero ahora, al mirar la ciudad destruida y los cuerpos de los suyos y de los troyanos, sentía que el precio había sido demasiado alto. ¿Había valido la pena la traición de su hermano Agamenón, el líder de la expedición, al mantener a todos engañados? El sacrificio de miles de vidas había sido el resultado de una decisión equivocada. Y lo peor era que nunca podría deshacer lo que se había hecho. Ulises, consciente de la confusión que había creado dentro de los propios griegos, no podía evitar la sensación de que la traición lo había seguido hasta este punto. Todos se sentían culpables de alguna manera. Aunque el caballo de madera había sido la clave para la victoria, ahora los griegos no podían escapar de la sensación de haber jugado con algo mucho más grande que ellos mismos. La mirada de Helena. Mientras tanto, en los palacios destrozados de Troya, Helena de Esparta, quien había sido la chispa que encendió la guerra, caminaba entre las ruinas. Su rostro estaba marcado por una tristeza profunda, pero no era solo el peso de los muertos lo que la atormentaba. Helena sabía que había sido utilizada, que no solo había causado el sufrimiento de su propio pueblo, sino también el de los troyanos. El amor que había desencadenado la guerra se había vuelto en su contra. Ahora, mientras observaba el desmoronamiento de la ciudad, no podía escapar de la pregunta que la acosaba: ¿había tomado la decisión correcta? Los ojos de los soldados griegos la miraban con una mezcla de admiración y desprecio. Para algunos, ella era el símbolo de la guerra ganada, una victoria que finalmente le pertenecía a Menelao. Para otros, era la personificación de la traición. Pero la verdad era que Helena, como muchos de los presentes, había sido arrastrada por las corrientes del destino. Y ahora, en medio de la destrucción, entendía la magnitud de su papel en el colapso de Troya. La traición de los dioses. La ciudad de Troya no solo había caído a manos de los hombres. Los dioses, cuya presencia había sido omnipresente durante toda la guerra, se habían distanciado, observando como si el destino de la humanidad fuera simplemente un juego en sus manos. Pero, mientras Troya ardía, algunos de esos dioses ahora lamentaban lo que se había desatado. Poseidón, el dios del mar, miraba el océano desde su trono subterráneo, furioso por la destrucción de Troya. Aunque su furia inicial se había desvanecido, no podía evitar sentir que había sido manipulado. Hera, quien había instigado el conflicto entre Paris y las diosas, había jugado su carta, y los dioses se habían convertido en piezas de un tablero sobre el cual los mortales danzaban. ¿Era este el precio del destino? ¿Había valido la pena la traición a los propios principios divinos por un asunto tan humano como la venganza? El regreso de los sobrevivientes. Los sobrevivientes de la batalla empezaban a regresar al campamento griego. Muchos de ellos arrastraban los pies, completamente exhaustos, mientras que otros se apresuraban con los ojos llenos de codicia, sabiendo que la victoria les había proporcionado riquezas y gloria. Pero había algo en sus corazones que les pesaba más que las victorias obtenidas. Aquellos que habían formado parte de las maniobras detrás de la caída de Troya sabían que la traición no solo estaba grabada en la historia, sino que se había aferrado a sus propios destinos. La muerte de los héroes troyanos, las familias destrozadas, y el sacrificio de tantas vidas no se borraría fácilmente. Algunos sabían que, al final, su victoria sería su perdición. Ulises, que había sido el cerebro detrás de la estrategia del caballo de madera, comprendió al fin lo que se había desatado. Había desatado un caos que ya no podía controlar. Lo que en un principio parecía ser una jugada magistral ahora le daba un sabor amargo, casi como si su alma se hubiera corrompido al jugar con la vida de tantos. El precio de la victoria no era solo el oro y los trofeos, era un vacío en su corazón que se llenaba de culpa. El juicio de los dioses. En el Olimpo, los dioses observaban el destino de Troya y de los griegos con mirada severa. Aquellos que habían sido parte de la guerra, que habían manipulado a los mortales y usado su poder para destruir una ciudad, sabían que tarde o temprano la balanza se inclinaría. Aquella traición no quedaría impune. Zeus, con su mirada llena de juicio, se giró hacia Hera, quien aún sonreía complacida por la destrucción. ¿Qué hemos hecho?, y dijo Zeus en un tono grave. La pregunta no era para ella,
sino para todos. La guerra no solo había destruido a los mortales, sino que también había marcado la decadencia de los dioses. La traición que los dioses mismos habían sembrado sobre los humanos no era algo que pudieran borrar con un simple gesto. El destino de Troya, aunque sellado, marcaba el comienzo de un ciclo que los dioses no podían detener. El despertar de la traición había comenzado, no solo en las ruinas de Troya, sino también en los corazones de los vencedores. Aunque la ciudad había caído, las semillas de la traición seguirían sembrando dolor y arrepentimiento en los próximos años. La guerra no había terminado, solo había comenzado un nuevo capítulo, uno marcado por el costo de las decisiones, por los ecos de la traición y por la eterna lucha entre el destino y la humanidad. El saqueo de Troya. El sonido del acero contra el hierro retumbaba en el aire mientras los griegos, con el rostro marcado por la fatiga y la codicia, se adentraban en el corazón de Troya. La ciudad, antes una joya resplandeciente de culturas y riquezas, ahora se encontraba desmoronada, sus grandes murallas caídas, su gente destruida. Sin embargo, los griegos no estaban allí solo por la victoria, buscaban algo mucho más valioso, el botín que el orgullo troyano había acumulado durante siglos. El saqueo de Troya no era solo una cuestión de venganza o de revancha por la guerra perdida. Era una necesidad visceral, un hambre insaciable que se había acumulado durante años de sitiar las murallas, de perder amigos, de presenciar muertes sin sentido. Los griegos, que habían luchado por esta victoria durante tanto tiempo, no dejarían pasar la oportunidad de recoger lo que quedaba. No solo querían venganza, sino también las riquezas, los tesoros y las memorias de una civilización en ruinas. La furia de los soldados griegos. Los soldados griegos irrumpieron en las casas de los troyanos con una furia ciega, su sed de venganza y riqueza avivada por el conflicto. Las puertas de los hogares cayeron bajo los golpes de las hachas y las lanzas, y en el interior, los pocos sobrevivientes que quedaban intentaban ocultarse, llorando, orando a sus dioses en busca de un milagro. Pero no había esperanza. El saqueo era inevitable. Los guerreros, que previamente habían luchado con valentía en el campo de batalla, ahora se convertían en monstruos, saqueadores implacables que se lanzaban sobre todo lo que los troyanos habían construido. Los tesoros del palacio real, las estatuas de los dioses, las joyas, los objetos sagrados que simbolizaban el alma misma de Troya, fueron arrancados de sus estatuas y llevados como trofeos. Cada paso que daban los griegos sobre las ruinas de Troya estaba impregnado de una furia insaciable. El sonido de los gritos de los troyanos era opacado por el rugir del saqueo, los metales brillaban bajo la luz de las llamas, las mochilas de los soldados se llenaban de oro, plata y piedras preciosas. En las calles, los griegos arrastraban lo que podían llevarse, riendo y jactándose de su victoria. Algunos caían sobre las estatuas de los dioses troyanos y las derribaban, estrellándolas contra el suelo, mientras otros llevaban a las mujeres troyanas prisioneras, tratando de robar incluso la última pizca de dignidad que quedaba. La ciudad, que había sido la joya del mundo antiguo, ahora se veía sumida en la humillación y el olvido. Los gritos de las mujeres cautivas. En los rincones más oscuros de Troya, las mujeres troyanas lloraban por sus hijos y esposos, algunos muertos y otros arrancados de sus brazos por la brutalidad de los griegos. Pero lo peor era la incertidumbre que se cernía sobre ellas. No sabían si serían llevadas como esclavas a las tierras griegas, o si sufrirían el mismo destino que sus compatriotas masculinos, ser asesinadas sin piedad. Las prisioneras se agrupaban entre sí, buscando consuelo en medio del caos, compartiendo miradas de angustia, preguntándose quién de ellas sobreviviría. En particular, Andrómaca, la viuda de Héctor, trataba de mantener la calma mientras observaba el saqueo. Su hijo, Astianax, había sido arrebatado de sus brazos y, aunque ella había luchado con valentía, la cruel realidad de la guerra la había alcanzado. Los hombres griegos la arrastraron a ella y a las demás mujeres troyanas, empujándolas hacia las plazas del centro de la ciudad, donde los prisioneros de guerra iban a ser reunidos y vendidos como esclavos. Pero Andrómaca no podía rendirse. A pesar de la derrota, a pesar de todo lo que había perdido, no quería que su hijo fuera olvidado. En su corazón, la rabia de una madre se encendió. No podía permitir que su niño fuera otra víctima más de esta guerra sin fin. La tragedia de la familia real. Mientras tanto, dentro de lo que quedaba del palacio real, la familia de Príamo estaba siendo arrasada. El rey troyano,
quien había luchado hasta su último aliento, ya yacía muerto, su cuerpo desmembrado y arrojado a los pies de los vencedores. La reina Hécuba, desconsolada y rota por la pérdida de su esposo y su ciudad, luchaba por mantener la dignidad mientras observaba cómo los griegos saqueaban la cámara real, destruyendo todo lo que representaba el legado de Troya. «Troya no se puede olvidar», y gritó Hécuba, mientras intentaba detener a uno de los griegos que robaba una de las reliquias sagradas. Pero su esfuerzo fue en vano. El soldado griego la empujó bruscamente, y Hécuba cayó al suelo, humillada. Ya no quedaba lugar para la nobleza. La ciudad que había conocido la gloria estaba siendo despojada de todo lo que alguna vez la hizo grande. Los recuerdos de héroes como Héctor, el príncipe de Troya, y la memoria de la guerra contra los aqueos se desvanecían con cada segundo. Mientras los hombres saqueaban el palacio, Helena, que había sido la chispa de la guerra, observaba con una mezcla de culpa y satisfacción. Aunque su corazón aún se encontraba dividido entre el amor por Paris y la lealtad hacia su esposo Menelao, no podía evitar el saber que su belleza había destruido no solo su vida, sino también la de miles de personas. Mientras veía cómo el saqueo de Troya avanzaba, se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. La caída del último bastión. El último punto de resistencia de los troyanos estaba en las murallas del templo de Apolo, un símbolo de la cultura y la religión troyana. Los pocos soldados que quedaban en la ciudad intentaron defender este lugar sagrado, protegiendo lo que quedaba de su fe. Pero las fuerzas griegas eran demasiado grandes, demasiado despiadadas. A medida que los soldados avanzaban, los troyanos que quedaban en pie se veían obligados a rendirse o morir. El templo de Apolo, que había sido un refugio de esperanza durante la larga guerra, pronto cayó en manos de los saqueadores. Los soldados griegos destrozaron el altar, robando los objetos sagrados, los símbolos de su fe y dejando tras de sí un rastro de destrucción. La última resistencia de Troya fue apagada como una vela en la tormenta. El templo de Apolo se convirtió en un simple recuerdo de lo que alguna vez había sido. La sombra de la victoria. Mientras la ciudad se desmoronaba, los griegos continuaban sus saqueos sin tregua. La victoria era suya, pero al igual que el oro y las joyas que saqueaban, algo más valioso se estaba perdiendo en el proceso: su humanidad. El precio que estaban pagando por la victoria no solo era la vida de los troyanos, sino también la pérdida de su propia dignidad. Ulises, quien había ideado el plan del caballo de madera, caminaba por las ruinas de la ciudad con una expresión sombría. A pesar de que la victoria estaba al alcance de su mano, no podía escapar de la sensación de vacío que lo invadía. ¿Había valido la pena? Había destruido un mundo entero, y ahora que se encontraba en el centro de lo que una vez fue Troya, se dio cuenta de que su victoria no era solo sobre los troyanos. Era sobre él mismo, su alma rota por lo que había hecho. El saqueo de Troya fue mucho más que una simple victoria militar. Fue la última humillación de una civilización que alguna vez brilló con orgullo. La ciudad que resistió por tanto tiempo, que desafió a los dioses y a los hombres, había caído no solo por el filo de las espadas, sino por la traición que había sido sembrada en sus entrañas. Los griegos lo sabían, y mientras arrastraban los tesoros de Troya lejos de su gente, sabían que la sombra de esa traición les perseguiría por el resto de sus días. Paris y el último intento de resistencia. El sol se ocultaba lentamente sobre las ruinas de Troya, dejando tras de sí un manto rojizo que parecía incendiar las paredes caídas de la ciudad. Las sombras, al igual que los recuerdos, se alargaban a medida que la noche caía sobre la tierra quemada. Los gritos de los soldados griegos que saqueaban la ciudad resonaban en cada rincón, mientras las antorchas iluminaban el desolado paisaje, creando una atmósfera infernal. Sin embargo, a pesar de la caída de Troya, el último vestigio de resistencia seguía vivo en un rincón oscuro de la ciudad, donde un hombre, marcado por el destino, se preparaba para su último acto de valentía. Era Paris, el príncipe de Troya. Su rostro estaba sucio por el polvo y la sangre de la guerra, sus ropas desgarradas y su mirada vacía de esperanza. Había perdido a su hermano Héctor en el campo de batalla, su ciudad se estaba desmoronando, y la invasión griega ya no era solo un asedio, sino una consumación de la destrucción total. Sin embargo, en su pecho aún latía el ardor de un guerrero, una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse. No podía permitir que la ciudad cayera sin luchar hasta el último aliento. Troya aún vivía en su corazón,
y él, el hombre que había causado tanto sufrimiento, no se rendiría sin enfrentar las consecuencias de sus actos. El rostro del último defensor. París caminaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un próspero barrio troyano, donde la gente celebraba victorias pasadas y compartía historias bajo las estrellas. Ahora, las mismas estrellas parecían burlarse de él, observando cómo su gente sucumbía al saqueo y la muerte. A lo lejos, podía escuchar el estruendo de los soldados griegos arrasando con todo lo que quedaba. Pero, por dentro, una tormenta se desataba. La ira, el arrepentimiento, la traición y la desesperación se entrelazaban en su pecho. París no tenía la fuerza de un guerrero experimentado como Héctor, pero sabía que debía hacer algo. Se adentró en los pasadizos del Palacio Real, donde la última resistencia troyana se había refugiado. Allí, en la oscuridad, las voces de los que aún quedaban luchando se escuchaban como ecos lejanos. Cada uno de los sobrevivientes, aunque agotados, mantenía un fuego de resistencia en sus corazones. ¿Sería ese fuego suficiente para devolverle a Troya lo que había perdido? El encuentro con Helena. Mientras París avanzaba entre las ruinas, una figura familiar apareció ante él. Helena, la mujer que había desatado la guerra, la mujer que había sido tanto la causa de su gloria como su perdición. Ella estaba de pie junto a lo que quedaba del altar de Apolo, observando el caos con una tristeza que reflejaba su propio arrepentimiento. Su belleza, que en su momento había cautivado a los hombres y destruido imperios, ahora estaba empañada por la culpa y la devastación. París, dijo Helena con voz quebrada. Sus ojos, tan llenos de pasión en tiempos mejores, ahora estaban vacíos, reflejando el daño irreversible que había causado. Todo ha terminado. París se detuvo frente a ella. Su corazón palpitaba con la furia de una guerra interminable, y aunque sus sentimientos por Helena aún eran intensos, no podían opacar la realidad de lo que había sucedido. Troya ya no podía ser salvada. Sin embargo, al ver a Helena, un rayo de duda cruzó por su mente. ¿Era ella la culpable de todo esto? ¿O los dos eran víctimas de una tragedia mucho más grande, tejida por los dioses mismos? ¿Qué quieres que haga, Helena? Respondió París, su voz cargada de amargura. Troya está en ruinas, y aún así, sigo luchando por algo que ya ha muerto. Tal vez, al igual que nuestra ciudad, nosotros estamos condenados. Helena, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia él. Lo sé, dijo, tocando su rostro con suavidad. Pero si no luchamos por lo que queda, entonces no habrá nada más que recordar de Troya que su destrucción. Ni los hombres ni las mujeres que cayeron, ni Héctor, ni tú. Esas palabras resonaron en el corazón de París, removiendo en él la chispa de valentía que aún quedaba. Miró a Helena, no como la mujer que había causado su dolor, sino como la mujer que, al igual que él, estaba atrapada en este destino implacable. El último sacrificio. Decidido a no permitir que Troya fuera borrada de la historia sin al menos un intento de resistencia, París comenzó a organizar a los pocos guerreros troyanos que quedaban. A pesar de estar desbordados por el saqueo y la destrucción, algunos hombres aún se aferraban a la esperanza de luchar. Entre ellos estaban antiguos comandantes, soldados que habían estado al servicio de Héctor y que, aunque quebrantados, aún querían hacer algo por la ciudad que los había visto nacer. El plan de París era simple, pero arriesgado: aprovechar la oscuridad de la noche y el desconcierto de los griegos para atacar por última vez. Sabía que era una misión suicida, pero al menos con ello podría ofrecer un final digno para él y sus hombres. Se dirigió a los puntos más débiles de la muralla, donde la resistencia aún era posible. Con las armas en mano y la determinación brillando en sus ojos, París lideró el último asalto. El sonido de los pasos de los troyanos marchando hacia la línea del frente se mezclaba con la furia de la batalla. Los griegos, aunque confiados en su victoria, no se esperaban un contraataque. El choque final. La primera ola de troyanos, liderada por París, irrumpió en los campamentos griegos. La sorpresa fue total. Los soldados griegos, aún distraídos por el saqueo, fueron sorprendidos en su propia retaguardia. El estruendo de las espadas chocando, el gritar de los hombres que luchaban por su vida, llenaba el aire con una intensidad desgarradora. París luchaba como un hombre poseído por la desesperación, sin miedo, enfrentando a sus enemigos sin dudar, su espada cortando el aire con una furia incontenible.
Pero la resistencia troyana era demasiado pequeña. Aunque los griegos se vieron obligados a retroceder momentáneamente, pronto reaccionaron con una fuerza brutal. París sabía que este último intento de resistencia no duraría mucho. La batalla se tornaba cada vez más desesperada. Los troyanos caían uno a uno, y París se encontraba rodeado de soldados enemigos, su respiración agitada y su cuerpo cubierto de sangre. Sin embargo, en su corazón, aún ardía la llama de la esperanza. Aunque su ciudad estuviera condenada, su lucha era un testimonio del espíritu invencible de Troya. La caída de un héroe. Finalmente, París, exhausto y herido, se vio atrapado en el centro de la batalla. Las flechas volaban a su alrededor, y con un grito final de desafío, lanzó su espada hacia los griegos. La imagen de su valentía fue la última que los pocos guerreros troyanos que quedaban verían antes de ser arrasados por la marea enemiga. El príncipe de Troya cayó al suelo, su cuerpo marcado por las cicatrices de una guerra que ya no podía ganar. Helena, que había seguido a París en su último intento de resistencia, lo vio caer. En ese momento, la tristeza y el arrepentimiento llenaron su corazón, pero también comprendió que este sacrificio final, aunque trágico, era el último acto de valentía de un hombre que había amado a su ciudad por encima de todo. París había hecho lo imposible por salvar a Troya, pero la guerra y el destino ya estaban sellados. El último intento de resistencia de París no logró cambiar el curso de la guerra, pero su sacrificio quedó grabado en los corazones de aquellos que lo vieron. La ciudad de Troya, aún en ruinas, no sería olvidada, porque mientras haya hombres dispuestos a luchar por lo que creen, no importa cuán grande sea la derrota, siempre habrá gloria en la resistencia. El amanecer sobre las cenizas. El viento, frío y cargado de un silencioso peso, barría las ruinas de Troya al amanecer. La ciudad, que había sido un bastión de resistencia durante tantos años, ahora se encontraba en el borde de la extinción, marcada por la huella de una guerra que la había devorado. Las antiguas murallas, que una vez resistieron los ataques más furiosos, yacían desplomadas en el suelo, cubiertas por el polvo de la muerte y la destrucción. El resplandor del sol, que se alzaba lentamente en el horizonte, iluminaba la escena con una luz sombría, como si el día mismo estuviera rechazando lo que quedaba de la ciudad. Troya había caído, y con ella, todo lo que representaba, sus héroes, su cultura, su honor. Pero aún en medio de la desolación, algo perduraba en el aire, algo invisible pero palpable, el eco de una historia que no sería olvidada, un legado que, aunque en ruinas, no podía ser borrado por la destrucción. El regreso de los griegos. En el lejano campamento griego, los guerreros despertaron a la luz de un nuevo día. La victoria había sido ardua, y aunque las celebraciones de la noche anterior habían llenado sus corazones de orgullo, ahora, al enfrentar el silencio de la mañana, muchos se dieron cuenta de que algo había cambiado en ellos. Habían conquistado Troya, sí, pero a un precio que no podían ignorar. Ulises, el cerebro detrás de la táctica del caballo de madera, observaba el amanecer con una mezcla de satisfacción y vacío. La guerra que había planeado, la guerra que había dejado marcas profundas en su alma, finalmente había terminado. Pero el regreso a casa no se sentía como la victoria esperada. Los hombres celebraron la caída de Troya con jolgorio, pero Ulises no podía sacudirse la sensación de que algo mucho más grande se había perdido. ¿Había valido la pena? ¿Había alguna gloria en la destrucción de un mundo entero? Con una expresión de agotamiento, Ulises dio instrucciones para que los barcos se prepararan. El largo viaje de regreso a Ítaca ya estaba a la vista, pero antes de marchar, él y sus hombres debían enfrentar la última tarea, ver el último vestigio de lo que quedaba de Troya. El campo de batalla vacío. Los griegos llegaron a la ciudad, y lo que encontraron ante ellos no fue la majestuosidad de una victoria gloriosa, sino un campo de ruinas. Troya, que había sido una ciudad vibrante de cultura y poder, ahora era solo un esqueleto carbonizado de su antiguo ser. El silencio se cernía sobre los soldados griegos como una pesada manta. Caminaban entre los escombros, observando las cicatrices dejadas por el saqueo y la muerte, sabiendo que ya no quedaba más que polvo y cenizas. Los cuerpos de los caídos troyanos estaban esparcidos por las calles, sus rostros inmortalizados en una mueca de sufrimiento y desesperación. La nobleza de Troya, que había resistido durante tanto tiempo, yacía caída en el suelo, junto a los campesinos que lucharon hasta su último aliento.
El aire estaba impregnado con el olor a cenizas y destrucción. Los griegos, que esperaban sentirse victoriosos al caminar sobre las ruinas de sus enemigos, se encontraban con una sensación indescriptible, una mezcla de culpabilidad y vacío. La ciudad no les ofrecía lo que querían. No había alegría en la derrota de Troya, no había consuelo en la caída de sus héroes. La última mirada de Helena. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, un grupo de griegos se acercaba a lo que quedaba del palacio real. Los tesoros saqueados habían sido amontonados en grandes montones, y el oro, las joyas y los objetos preciosos brillaban bajo la luz del sol naciente. Pero entre todo eso, había algo más que brillaba, la figura de Helena, que se encontraba de pie en la cima de una colina de ruinas, observando la devastación que ella misma había desatado. Aunque había sido la chispa que encendió la guerra, Helena ya no era la mujer hermosa que había conquistado a París, ni la reina cuya sonrisa había dejado desolación en su estela. Ahora, era solo una sombra, una mujer perdida en un mar de arrepentimiento. Sus ojos, antes llenos de pasión y deseo, ahora estaban vacíos, marcados por la culpa. La ciudad que ella había amado, la ciudad por la que había luchado, ya no existía. No había gloria en su rostro, solo la triste comprensión de que el amor, la belleza y la guerra no siempre traen la victoria. Cuando los griegos la vieron, su presencia no trajo alegría ni consuelo, solo silencio. Los mismos hombres que una vez la habían codiciado, que la habían luchado por ella en los campos de batalla, ahora la miraban sin el brillo de la admiración. ¿Qué quedaba para ella? ¿Qué quedaba para cualquiera que hubiera sobrevivido a la guerra? En ese momento, la mujer que había lanzado a los hombres al caos comprendió que nada de lo que había hecho valía la pena. No quedaba nada por lo que luchar. La última conversación de Ulises y Agamenón. El líder de los griegos, Agamenón, se acercó a Ulises mientras la destrucción de Troya los rodeaba. Los dos hombres, aunque vencedores, sabían que lo que quedaba por delante no era un regreso triunfal, sino una amarga reflexión sobre todo lo que habían perdido. La victoria, para ellos, ya no era más que una sombra de lo que alguna vez soñaron. ¿O lo has visto?, preguntó Agamenón, señalando el horizonte. ¿Qué hemos ganado con todo esto? Ulises no respondió de inmediato. Su mente aún estaba atrapada en la brutalidad de la guerra y la incertidumbre de lo que les aguardaba en su regreso a casa. Las cicatrices emocionales de la guerra eran profundas, y la satisfacción de la victoria ya no podía borrar el sufrimiento. Y Troya ha caído, pero nosotros también hemos cambiado, dijo Ulises, su voz cargada de una melancolía que resonaba en su ser. Nosotros también hemos sido consumidos por esta guerra. ¿Qué nos espera al regresar? ¿Quiénes seremos cuando lleguemos a casa? Agamenón, con una sonrisa sombría, miró a los hombres que habían luchado a su lado y que ahora caminaban entre las ruinas. El regreso será largo, Ulises, y tal vez no sea tan glorioso como pensamos. Hemos dejado demasiados pedazos de nosotros mismos aquí. Ambos hombres sabían que el regreso a sus hogares no les traería paz. El viaje que comenzaban no sería solo físico, sino también interno. La guerra los había marcado para siempre, y aunque la ciudad de Troya estaba ahora en ruinas, algo mucho más grande había sido destruido, su propia humanidad. El amanecer de un nuevo mundo. El amanecer que brillaba sobre las cenizas de Troya parecía ser el último adiós a una era de gloria y tragedia. La ciudad, que había resistido a los dioses y a los hombres durante tanto tiempo, ahora solo era un recuerdo, un susurro en el viento que cantaba las historias de los héroes caídos. En ese amanecer, Troya desaparecía, y con ella, todo lo que representaba. Pero incluso en la devastación, la historia perduraba. Los hombres que regresaban a sus barcos sabían que Troya no sería olvidada, que sus héroes seguirían viviendo en las canciones y las leyendas. Y aunque sus cuerpos regresaran a casa, las cicatrices que llevaban en sus almas serían un recordatorio eterno de lo que habían hecho y perdido. Mientras los barcos griegos comenzaban a zarpar, dejando atrás el sol naciente sobre las ruinas de Troya, el futuro era incierto. No sabían qué les esperaba en sus hogares, ni qué destinos les aguardaban. Pero, al igual que el amanecer que iluminaba las cenizas de la ciudad caída, un nuevo día comenzaba, aunque uno teñido de sombras que nunca desaparecerían. La historia del caballo de Troya es más que una narración épica de engaño, guerra y destrucción. Es una reflexión sobre la naturaleza humana,
el costo del orgullo y la ambición, y las fuerzas invisibles que mueven el destino de los hombres. En su núcleo, Troya representa a una civilización que, como todas las grandes civilizaciones, se creyó invencible, protegida por sus propios dioses, héroes y creencias. Sin embargo, la caída de Troya nos muestra cómo el exceso de confianza y la arrogancia pueden llevar al colapso de lo que parecía indestructible. Desde el momento en que París, el príncipe troyano, tomó la decisión de secuestrar a Helena, comenzó a desatarse una serie de eventos que acabarían por destrozar no solo a Troya, sino también a los propios héroes que luchaban por ella. El amor, o más bien la obsesión que París sentía por Helena, se convirtió en el detonante de un conflicto sin fin. Lo que comenzó como un deseo personal y egoísta, alimentado por pasiones desbordadas, se transformó en una guerra que arrasó con miles de vidas y sumió a la ciudad en una espiral de sufrimiento. Por otro lado, los griegos, representados por Ulises, Aquiles, Agamenón y otros, muestran que la guerra nunca es solo una cuestión de invadir y conquistar. Aunque su victoria parecía clara, en su interior también se hallaba la amargura de haber llegado a ella por medios deshonrosos. El caballo de madera, esa estrategia que permitió que los griegos entraran en la ciudad, es un símbolo del engaño y la traición que marcan no solo las victorias en el campo de batalla, sino también las almas de quienes las buscan. La victoria final sobre Troya no era solo una cuestión de fuerza, sino de manipulación, sacrificio y, por último, de resignación. El saqueo de Troya y la masacre de sus habitantes es una imagen desgarradora del precio que paga una civilización por su desmesurado orgullo y su obsesión con el poder. La ciudad que había resistido durante 10 largos años, que había creído que sus murallas y sus dioses la protegerían, terminó desmoronándose en la más absoluta destrucción. La furia de los griegos, que parecían ser las fuerzas de la justicia en su lucha por recuperar a Helena, se mostró vacía cuando se enfrentaron al espectáculo de las ruinas. La victoria no les trajo paz, sino una creciente sensación de vacío, de que algo mucho más grande que Troya había sido destruido, la humanidad misma. Las figuras que componen la historia del caballo de Troya, como los héroes París y Héctor, Ulises y Agamenón, son igualmente víctimas de sus propios errores y pasiones. París, a pesar de su coraje, fue una marioneta de su deseo y su destino, incapaz de ver las consecuencias de su acción. Héctor, el verdadero héroe de Troya, luchó por su ciudad con honor, pero incluso él no pudo evitar el destino trágico que lo aguardaba. Ulises, el hombre de inteligencia y astucia, encontró en la victoria de Troya un amargo consuelo, al darse cuenta de que el costo de la victoria era mucho mayor que lo que alguna vez imaginó. Pero la figura más emblemática en todo esto, tal vez, es Helena. Ella, cuya belleza desató la guerra, es la personificación de la tragedia misma. Helena no solo fue una causa de conflicto, sino también una víctima de las fuerzas que ella misma había desatado. En su mirada al final de la historia, vemos el reflejo de la profunda soledad y arrepentimiento que acompaña a quienes han sido partícipes de algo mucho más grande que ellos mismos. Helena, como los demás, paga el precio de una guerra que nunca pidió, pero que, en cierto modo, siempre estuvo destinada a protagonizar. La reflexión final que podemos extraer de esta historia es la inevitabilidad del destino. Los dioses, representados en la mitología griega, juegan un papel crucial, pero a su vez, son indiferentes a las tragedias humanas. La caída de Troya no es solo el resultado de la avaricia y el orgullo de los hombres, sino también de las fuerzas cósmicas que llevan a cada ser humano a un fin predestinado. Los esfuerzos por evitar la tragedia, ya sea a través de la guerra, la diplomacia o el sacrificio, no pueden alterar el curso de la historia cuando ésta ya está marcada por un destino fatal. Troya, en su caída, simboliza todas las civilizaciones que alguna vez se han creído invencibles, todas las grandes culturas que se han creído más allá de la destrucción. Pero la historia también nos enseña que no hay gloria sin costo, ni victoria sin sacrificio. Los héroes que luchan por una causa más grande que ellos mismos son, en última instancia, tan humanos como aquellos que destruyen. Todos están sujetos a los caprichos de los dioses, a los errores de juicio, y a las consecuencias de sus propios deseos. Por último, el mito del caballo de Troya nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la guerra. En la historia, la guerra no es simplemente una cuestión de quienes ganan o pierden en el campo de batalla, sino una cuestión de lo que se pierde en el alma humana. La guerra consume todo lo que toca, no solo ciudades, pueblos y hombres, sino también los principios y valores que los fundamentan.
La victoria puede ser efímera, pero el costo de la guerra deja una huella indeleble en aquellos que sobreviven, y en aquellos que alguna vez creyeron que el poder, la gloria y la ambición podrían salvarlos. Troya cae, pero su historia permanece, como un recordatorio de que las grandes civilizaciones no caen solo por las armas de sus enemigos, sino también por las pasiones y decisiones que nacen de sus propios corazones. Y, como Troya, todas las civilizaciones están condenadas a enfrentar su propio juicio, una vez que cruzan la línea entre el orgullo y la humildad, entre el amor y la destrucción. La reflexión final, entonces, es que las tragedias no son solo eventos históricos, son lecciones perpetuas para la humanidad, que, aunque avanza y se adapta, sigue enfrentando los mismos dilemas fundamentales: el deseo, el poder, el sacrificio y, en última instancia, el destino. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.